Bien, vamos a comenzar entonces con el movimiento de rotación, ¿sí? Ustedes hasta el momento han visto el movimiento de traslación, es decir, se ha analizado a un cuerpo no como un cuerpo extendido, sino como un cuerpo, como una partícula directamente. Entonces, y esa partícula se trasladaba siguiendo una determinada trayectoria, ¿sí? Bueno, en realidad, los cuerpos son reales, son mucho más complejos. Los cuerpos reales pueden llegar a estirarse, a comprimirse, pueden llegar a rotar. Entonces ya no vamos a tomar como una partícula, al cuerpo como una partícula, sino lo vamos a tomar como un cuerpo extendido, pero ese cuerpo extendido, al ser tan complicado el cuerpo real, lo vamos a tomar como si fuese un cuerpo rígido. ¿Y a qué le llamamos cuerpo rígido? Es aquel que tiene una forma definida que no cambia, por lo que las partículas que la componen permanecen en posiciones fijas entre sí. ¿Eso qué significa? Que a lo largo de una trayectoria, que puede ser o a lo largo del movimiento, ¿no es cierto?, de traslación o de rotación, esos dos puntos que componen parte de esas partículas que componen el cuerpo rígido permanecen siempre en la misma posición, fijas entre sí. La distancia entre ellas es fija entre sí. Los cuerpos en general pueden trasladarse, pueden rotar o pueden vibrar, digamos que serían los distintos movimientos que puede llegar a tener un cuerpo. Entonces, hasta el momento se ha visto todo lo que es la traslación. Lo que vamos a empezar a ver entonces es la rotación de un cuerpo, que puede ser la rotación alrededor de un eje fijo, como puede ser también una rotación alrededor de un eje móvil. Cuando ustedes están sobre una bicicleta fija, por ejemplo, entonces lo que hace la bicicleta es rotar alrededor de su eje. Y a medida que van pedaleando le van imprimiendo mayor o menor velocidad, ¿no es cierto?, a esa rotación. Bueno, en el caso de con eje móvil sería el caso de que la bicicleta deje de ser fija, sea una bicicleta normal. Entonces ahí vemos cómo la rueda, además de rotar alrededor de un eje, se traslada, ese eje también se traslada. Lo mismo que le puede pasar, por ejemplo, a la rueda de un auto. Entonces, por el momento lo que nosotros vamos a ver es la rotación alrededor de un eje fijo y ya después vamos a analizar qué pasa con la rotación alrededor de un eje móvil. Bien, ¿qué vamos a considerar entonces de un cuerpo extendido, de un cuerpo rígido? Vamos a ver las condiciones de estática de ese cuerpo, es decir, las condiciones de equilibrio, que es cuando, por ejemplo, tendrían esto, una grúa, en donde se necesita subir ese cuerpo. Bueno, ahí que vamos a analizar esas condiciones en donde tanto la sumatoria de las fuerzas en X, en Y, como las sumatorias de las torcas son iguales a 0. Entonces esas serían las condiciones de estática que vamos a ver más adelante. Luego vamos a ver la cinemática, que es lo que empezamos a ver ahora. Entonces ahí vamos a describir el movimiento rotacional en términos de lo que es su velocidad angular, su posición y su aceleración angular, y la relación que existe con las magnitudes lineales. Y más adelante entonces veremos lo que es la dinámica del cuerpo rígido, es decir, las causas que estarían provocando ese movimiento de rotación. Bien, cuando analizamos el movimiento de rotación pura de un objeto alrededor de un eje fijo, significa que todos los puntos se están moviendo en un círculo. No interesa la forma que tenga el cuerpo, ¿sí? Cuando nosotros tenemos un cuerpo cualquiera, si tenemos un cuerpo cualquiera, por ejemplo, este sería el cuerpo que nosotros tenemos que estar rotando alrededor de un eje. Supongámosle que este eje esté acá, porque no necesariamente el eje tiene que pasar por el centro de ese cuerpo, sino puede pasar por cualquier punto puede estar rotando el cuerpo alrededor de cualquier eje, aún un eje externo, en cierta manera, cuando yo puedo analizar este cuerpo.
Entonces, pues, ¿cuál sería un eje externo? Y, por ejemplo, si yo tengo esto, ¿ven? Entonces ahí yo puedo analizar que esta esfera que tenemos acá está rotando con respecto a este eje. No importa que sea un eje que está fuera del cuerpo, pero evidentemente tiene que estar conectado de alguna manera para que pueda rotar. Pero cada vez que un punto cualquiera rota, lo que vamos a hacer es considerar un plano determinado sobre el cual está rotando, y si analizamos la rotación de este punto lo que hace es describir una circunferencia, es decir, que a medida que el cuerpo va rotando alrededor de un eje, lo que va describiendo precisamente es esa circunferencia. Entonces, todos los puntos que se mueven alrededor de que componen, todas partículas que componen ese cuerpo rígido, lo hace entonces siguiendo una trayectoria circular. Y el eje, ese eje fijo que vendría a ser el centro de esa trayectoria circular, es lo que se llama entonces el eje de rotación. Lo que tenemos que hacer acá también es la siguiente salvedad. Este sería un cuerpo cualquiera, ¿no es cierto?, que está rotando alrededor de un eje. En este caso es un cuerpo simétrico, vamos a trabajar mucho con los cuerpos simétricos. Entonces un cuerpo simétrico y el eje de rotación está justo sobre su centro de masa. Pero fíjense, cuando nosotros analizamos esta partícula de acá, que es la que está rotando, la que describe en ese plano, esa partícula viene a ser este círculo. Entonces, el radio de ese círculo es R. Pero si nosotros lo analizamos con respecto al origen de coordenadas, esta distancia que existe desde el origen de coordenada hasta el punto donde está ubicada esa partícula dentro de ese cuerpo rígido, es el radio vector R, ¿sí? Entonces, a los fines prácticos, nosotros siempre vamos a trabajar, digamos, con este círculo, es decir, con esta partícula cuando está describiendo un círculo alrededor del eje fijo. Pero no confundan ese radio vector R que tenemos acá con el radio del círculo, ¿sí? Porque son magnitudes distintas, o sea, y en realidad es una distancia, ¿sí? Pero me está describiendo distintas cosas en cada caso, ¿sí? Bueno. Profe, entonces el radio vector R, o sea, la R minúscula, es la distancia desde el origen hasta la partícula que giraba. Exactamente, hasta el punto donde está girando esa partícula. Pero esa partícula lo que describe, es como si ustedes hicieran una rebanada acá, ¿ves? Ahí donde está la partícula. Esta rebanada es paralela al plano XY. Entonces, lo que está describiendo esa partícula viene a ser precisamente una circunferencia. Y el radio de esa circunferencia es lo que yo llamo R. ¿Sí? Entonces, cuando yo analizo la rotación del cuerpo, de este cuerpo rígido, cuando quiero analizar una partícula, lo que hago es como si a ese cuerpo lo estuviese rebanando en planos paralelos al plano XY. ¿Me entienden? Entonces, lo que me va describiendo, cada una de esas rebanadas viene a ser, en una partícula, viene a ser precisamente la circunferencia de radio R. ¿Sí? Pero este R es el radio vector que me estaría indicando cualquier punto del espacio. El origen de coordenadas, me une el origen de coordenadas con cualquier punto del espacio. Son expresiones distintas que después la vamos a analizar. No sé por qué no puedo cambiar. Ustedes que están viendo en este momento, ahí está. Bueno, podía cambiar. Eso. Bien, ¿qué cantidades angulares vamos a analizar entonces acá? ¿Cuáles serían las cantidades angulares importantes en la cinemática de la rotación? Bueno, en primer lugar, entonces, nosotros, como les había dicho a ustedes, vamos a considerar entonces esa rebanada, por lo tanto, vamos a considerar que una partícula cualquiera me está describiendo un círculo alrededor del eje de rotación. Esté donde esté ubicado, siempre la partícula me describe esa circunferencia cuando el eje es un eje fijo. Entonces,
Lo que vamos a hacer es tomar una referencia para saber hacia dónde está girando ese cuerpo, porque no todos los cuerpos giran en el mismo sentido. Entonces, puede girar en sentido horario o puede girar en sentido antihorario. Por lo tanto, cuando esa partícula pasa de una posición 1 a una posición 2 o a una posición 3, lo que va barriendo es un ángulo determinado con respecto al eje de rotación, ¿sí? Entonces, este ángulo que describe es lo que llamamos delta tita, es una variación, ¿sí? Es el ángulo barrido. R viene a ser el radio de esa circunferencia que está describiendo y delta S viene a ser el arco que describe. Entonces, por una relación geométrica, ustedes saben que ángulo es igual a arco sobre el radio, ¿sí? El ángulo, ¿en qué se va a medir? El ángulo se va a medir en radianes. Muchas veces se les da también la notación de revoluciones. Por ejemplo, ustedes, en el caso del motor de un auto, por ejemplo, ustedes ven que el motor está indicada las revoluciones por minuto, RPM, es decir, es la cantidad de vueltas que da el cigüeñal, ¿sí? En la unidad de tiempo, que en este caso sería el minuto. Bueno, eso se puede traducir después a lo que vendría a ser la velocidad angular que tendría ese motor, o en este caso ese cigüeñal. Si ustedes saben, el cigüeñal es el que revoluciona y eso hace, por ejemplo, que se transmita a la cadena de distribución, que depende del diámetro de las poleas, porque ¿de qué depende todo siempre? Del radio que tenga la polea, de la circunferencia que me estaría describiendo. Va a ser precisamente la velocidad con la cual va a rotar la cadena de distribución, lo que se llama la cadena de distribución, o esa polea grande que en todos los motores aparece adelante, que es la que hace mover la bomba de agua, por ejemplo, o la que me hace mover el dínamo en algunos motores. Bueno, eso que se llama revoluciones por minuto, sería la cantidad de vueltas, la revolución es la cantidad de vueltas en la unidad de tiempo que vendría a ser el minuto. Bueno, eso después se va a traducir, esa revolución, una revolución está relacionada con una vuelta, y una vuelta representa 2pi. Entonces, por esa razón, muchas veces lo que se da en revoluciones también lo pueden relacionar con el ángulo barrido, ¿sí? Entonces, esta partícula que tengo acá barre un determinado ángulo que es lo que voy a llamar delta tita, ¿sí? Es decir, pasa de una posición tita 1 a una posición tita 2. Ahora, eso es un ángulo. ¿Cuándo un ángulo barrido? ¿Cuándo consideramos que representa un desplazamiento angular? Porque el ángulo es una magnitud escalar, ¿sí? Si nosotros queremos considerarlo como vector, entonces tendríamos que hablar del desplazamiento angular de esa partícula, cuando pasa de esta posición tita 1 a esta posición tita 2. Y eso se da precisamente cuando ese desplazamiento es lo suficientemente pequeño. Es decir, que ustedes no van a tener un desplazamiento angular de 90 grados. Cuando hablamos de desplazamiento angular, es precisamente pequeñas barridas que hace esa partícula en la unidad de tiempo. Y con esta pequeña barrida que hace la partícula en la unidad de tiempo es como definimos la velocidad media. ¿Qué sería la velocidad media? Es ángulo barrido en la unidad de tiempo, ¿sí? Que cuando aplicamos el límite para ese tiempo tendiendo a cero, es decir, que se hace un tiempo infinitesimal, lo que estamos encontrando precisamente es la velocidad instantánea que adquiere esa partícula a lo largo de ese movimiento. Pero cuando estamos considerando la velocidad de esa partícula, en el movimiento de rotación pura, todo cuerpo que está rotando, y si el cuerpo es un cuerpo rígido,
todos sus puntos tienen la misma velocidad. Entonces, no importa si la partícula está ubicada acá, acá o acá, ¿sí? Barre ángulos iguales en tiempos iguales, entonces, barre un cierto ángulo en un determinado lapso de tiempo. Entonces, la velocidad con la cual se desplaza todo el cuerpo rígido, la velocidad angular es siempre la misma. Así como todo cuerpo en traslación tiene la misma velocidad lineal, todo cuerpo en rotación tiene la misma velocidad angular. Entonces, cuando hablamos de la velocidad instantánea, estamos hablando directamente de la velocidad que tiene todo el cuerpo rígido, ¿sí? La velocidad instantánea, entonces, esa velocidad, perdón, tiene como unidades la unidad de ángulo y la unidad de tiempo. Entonces se mide en radianes por segundo. Y ahí es donde le está la relación con el RPM o las revoluciones por minuto, ¿sí? Esas revoluciones por minuto, que vendría a ser lo que se llama la frecuencia, ya lo vamos a ver más adelante, la frecuencia con la cual estaría girando, en este caso el motor, por ejemplo, el motor a través de su cigüeñal, bueno, la puedo traducir entonces la velocidad con la cual estaría girando, siempre y cuando sepa que una revolución equivale a 2 pi radianes, y ese tiempo yo lo puedo, esos minutos, lo puedo pasar a los segundos. Entonces ahí estaría calculando esas revoluciones que me da el motor, 1000, 2000, 3000 revoluciones por minuto, lo puedo traducir y encontrar entonces la velocidad angular con la cual está girando ese motor, ¿sí? Ahora, si esa velocidad va cambiando permanentemente, por ejemplo, ustedes están sobre una bicicleta fija y comienzan a pedalear, cada vez con mayor rapidez, entonces, evidentemente, la velocidad angular va a ir aumentando punto a punto. Por lo tanto, vamos a pasar de una velocidad omega 1 hasta una velocidad omega 2 en un lapso de tiempo delta t. Entonces, ¿qué es lo que aparece? Siempre que hay un cambio de velocidad, significa que hay una aceleración que me está midiendo precisamente ese cambio de velocidad. Como en este caso la velocidad es una velocidad angular, me estaría encontrando con ese cambio de velocidad angular lo que es la aceleración. Y la aceleración media me está indicando ese cambio de velocidad en 2 puntos determinados en el lapso de tiempo en el cual estaría ocurriendo ese cambio de velocidad. Eso sería la velocidad media. Que si yo quiero encontrar cuál sería el cambio en forma permanente de ese cuerpo rígido, entonces tendría que calcular la aceleración instantánea. Entonces tendría que calcular el límite, matemáticamente el límite para delta t tendiendo a 0, y el resultado de ese límite me daría la derivada de omega respecto de t, que sería la aceleración instantánea. ¿En qué se mide la aceleración instantánea? Se mide en radianes por segundo cuadrado, ¿sí? Cuando un cuerpo gira, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos los dos casos, ¿no es cierto? Ahí tenemos este disco que está girando, ese cilindro que gira. Entonces, omega, así como el delta tita, que es lo que nosotros consideramos el desplazamiento angular, el desplazamiento es un vector, entonces omega lo vamos a considerar también un vector. Y ese vector tiene dirección, sentido y módulo. La dirección que tiene es siempre perpendicular, es la del eje de rotación, entonces siempre perpendicular al plano en el cual está girando ese cuerpo. Y está sobre el eje de rotación. Entonces, el sentido que va a tener, ¿sí?, va a ser el que le dé por convención el de la mano derecha. Entonces ustedes pueden tomar el pulgar, ¿no es cierto?, que vendría a ser el sentido que me esté indicando la velocidad angular, y yo puedo hacer que este cuerpo rote en sentido horario o en sentido antihorario.
Si lo hace en sentido horario, como en este caso, entonces tiene una velocidad angular que está dirigida hacia arriba, ¿sí? Lo vamos a tomar en sentido antihorario positivo. Y la aceleración angular, si en el caso que también sea positivo, es decir, que vaya aumentando la velocidad permanentemente de ese cuerpo rígido, entonces va a tener también el mismo sentido que la velocidad angular. En el caso de que la velocidad angular tenga un sentido, como en este caso positivo, pero vaya disminuyendo esa velocidad a medida que transcurre el tiempo, entonces la aceleración angular va a tener sentido contrario a la velocidad angular. No importa si el sentido es hacia arriba o hacia abajo, siempre que ustedes tengan la velocidad y la aceleración en el mismo sentido es un movimiento acelerado, y siempre que la tengan en sentido contrario es un movimiento desacelerado. Si este disco estaría girando en sentido horario, entonces la velocidad angular estaría dirigida hacia abajo. Ese sería el sentido que se le da, y es un sentido negativo. Por convención se toma de esa manera. Bien, entonces, ¿cuáles serían las fórmulas con las que vamos a trabajar en el caso de un cuerpo que está en rotación con aceleración constante? Las ecuaciones se obtienen de la misma manera que se obtienen para el caso de un movimiento traslacional, de un movimiento rectilíneo uniformemente variado. En este caso sería un movimiento circular uniformemente variado. Veamos. A ver. Perdón, vamos a borrar. Si tenemos entonces, un movimiento circular uniforme, nada más, sabemos que omega vendría a representar la variación del desplazamiento angular en función del tiempo. Por lo tanto, ustedes de ahí, ¿no es cierto?, podrían integrar esta expresión entre un tiempo t1 y un tiempo t2, ¿sí? Y entre un θ1 y un θ2. Y de ahí entonces estarían encontrando, al poder resolver esta integral, que θ2 es igual a θ1 más omega por esa variación del tiempo delta t, que es lo que habitualmente llamamos t. Ahora, si el movimiento es un movimiento circular uniformemente variado, entonces las ecuaciones las encontramos a través de la velocidad, la aceleración angular. Sabiendo que la aceleración angular es la variación de omega respecto de t, entonces diferencial omega es igual a alfa diferencial de t. Como el movimiento es circular uniformemente variado, al decir uniforme significa que hay una magnitud que permanece constante, y en este caso la magnitud que permanece constante es alfa. Cuando nosotros las integramos entre un omega 0 y un omega final, y acá entre un tiempo igual a 0 y un tiempo t, obtendríamos entonces que esa velocidad final es igual a velocidad inicial más alfa por t. De la misma manera, entonces, podríamos tomar en cuenta que omega representa la derivada de θ respecto de t, y si diferencial de θ es igual a omega diferencial de t, pero sabiendo que este omega ya no es constante, sino que está dependiendo del tiempo, entonces ahí podríamos tomar ese omega como omega 0 más alfa por t, todo respecto de t. Si integramos entre 0 y t, y entre un θ inicial y un θ final, entonces estaríamos obteniendo la expresión de θ final, que es igual a θ inicial más omega 0 por t más aceleración, un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Entonces, ahí estamos utilizando las mismas unidades, las mismas expresiones que lo teníamos para el caso de un movimiento de traslación, ¿ven?
Y de ahí podemos hacer también la comparación. Entonces, todas las ecuaciones que teníamos para el movimiento de traslación con aceleración constante, lo podemos utilizar ahora para un movimiento de rotación con un eje fijo, entonces, considerando que la aceleración angular en este caso es una aceleración constante. De esta manera estamos encontrando siempre el módulo de lo que vendría a ser las expresiones de tita, de omega y de alfa. Pero hay una relación bastante importante que lo vamos a utilizar mucho, que son las relaciones entre la cinemática lineal y la cinemática angular. En primer lugar, yo les había dicho que el ángulo era de acuerdo a una ecuación de la geometría. El ángulo es igual a arco sobre radio. Por lo tanto, el arco me va a quedar igual a ángulo por radio, ¿sí? Si nosotros derivamos ambas expresiones respecto del tiempo, la derivada de tita respecto de t me estaría dando omega. R es una constante porque R viene a ser el radio que estaría describiendo en todo momento esa partícula m sub i, o que es la que estamos considerando. Mientras que la derivada del arco respecto del tiempo lo que me da es la velocidad. Entonces, de acá encontramos una relación sumamente importante, la vamos a utilizar muchísimo, que es que la velocidad lineal, siempre hablando de rapidez, muchas veces vamos a decir velocidad, pero acuérdense que en este caso estamos hablando de la rapidez lineal y la rapidez angular, no le estamos tomando como vector. Entonces, V es igual a omega por R, ¿sí? La velocidad, ¿qué dirección tiene? La velocidad siempre tiene la dirección que es tangente a la trayectoria en un punto. Entonces, esta partícula va a tener esta velocidad lineal. R viene a ser el radio de la que estaría describiendo esa partícula alrededor del eje de rotación. Y omega estaría acá, estaría sobre el eje de rotación, esa sería la dirección que tiene. Entonces, por esa razón yo no la puedo relacionar vectorialmente. Hay una relación vectorial que no nos importa, si ustedes van al libro de Resnick, por ejemplo, les va a aparecer, pero no nos importa, pero sí tengan en cuenta que esta relación es una relación de rapidez lineal y angular, es decir, en módulo, y que cada una tiene una dirección distinta. Y si ustedes miran esta ecuación, de acá, ¿qué es lo que sacan de conclusión? Omega es siempre constante porque todo cuerpo que está en rotación tiene, cada partícula que compone ese cuerpo tiene la misma velocidad angular. Entonces, si esto es constante, es siempre el mismo valor. Si yo cambio el punto, la partícula que estoy tomando, me estaría cambiando R y por lo tanto me estaría cambiando la velocidad lineal. Es decir, que omega, para que permanezca constante, al cambiar el radio o la distancia que existe de la partícula al eje de rotación, me está cambiando la velocidad también. Pero esto siempre tiene que permanecer constante. Bueno, si aparece una velocidad lineal, tiene que aparecer también tanto una velocidad angular, una aceleración tangencial y una aceleración centrípeta. Esta expresión, P es igual a R por omega, la podemos, si cambia omega, si va cambiando entonces el valor de la velocidad angular a medida que esta partícula me está describiendo el movimiento circular, es decir, que estoy en un movimiento circular uniformemente variado, evidentemente lo que me va a cambiar también es la velocidad traslacional, la velocidad lineal, porque R va a permanecer siempre constante. Entonces, ustedes lo que tienen ahí es lo siguiente. Vamos a considerar entonces
el movimiento que es circular uniformemente variado, ¿sí? Entonces, en ese caso, tenemos que la velocidad es igual a omega por R, ¿sí? Como es uniformemente variado, omega ya no es constante, sino que va cambiando. Y va cambiando en función del tiempo. Entonces, lo que yo podría hacer acá es derivar todo respecto del tiempo. Cuando yo derivo respecto del tiempo, como R es constante, puede salir fuera de la derivada. Entonces, directamente en esta expresión me estaría quedando directamente la derivada de omega respecto del t por R. Esto me estaría dando la aceleración alfa, ¿sí? La aceleración angular. Y el cambio de velocidad en módulo respecto del tiempo, porque acuérdense que acá estamos hablando solamente de la rapidez de la velocidad, es lo que me da la aceleración tangencial. Es decir, que la aceleración tangencial es igual a la aceleración angular multiplicada por el radio que estaría describiendo esa partícula cuando se está desplazando alrededor del eje fijo. Pero esa velocidad no solamente cambia en módulo, sino que puede cambiar también en dirección. Cuando está describiendo ese ángulo, entonces nosotros tenemos esta posición y esta posición, ¿sí? Y describe este ángulo θ. Este sería mi delta θ. Entonces, pasó de una posición 1 a una posición 2. También tendría, entonces, distintas velocidades ahí, una velocidad 2 y una velocidad 1, ¿sí? Si yo analizo las dos velocidades, esta dirección y esta dirección, entonces tendría esta dirección que sería V1 y esta dirección que sería V2. Sabemos que si yo uno el extremo de esos dos vectores, esto viene a ser precisamente delta V, la variación de velocidad, ¿sí? Entonces, este ángulo que yo tengo acá sigue siendo el ángulo delta θ, ¿sí? Esto que yo tengo acá es el radio que me estaría describiendo esa partícula cuando se mueve describiendo esa circunferencia. Y esto que viene a ser el arco, como estamos trabajando con una expresión infinitesimal, ese arco que tenemos acá lo podemos tomar como si fuese directamente este delta L que vemos ahí. Entonces, esto es el ángulo delta θ. Esto es el arco, que lo puedo llamar delta S, que es aproximadamente igual a esta distancia que tenemos acá si estamos considerando una distancia infinitesimal. Y esto es el radio. Entonces, la relación que saben que aparece aquí es que delta S, que es el arco, es igual a ángulo por el radio correspondiente, ¿sí? Y a la vez, el ángulo delta θ, va a ser entonces delta S sobre E. Y a la vez, si nosotros analizamos esta gráfica de acá, el delta V sobre V sería aproximadamente igual al delta θ también, es decir, haciendo la equiparación de esto con esto que tenemos acá, con esto, vemos precisamente que ese ángulo, ese delta V, viene a ser aproximadamente igual a lo que nosotros llamamos delta S. Y este V viene a ser aproximadamente igual a al R que tenemos ahí. Por lo tanto, los delta θ me quedan iguales. Es decir, que la relación es que delta S es a R como delta V es a V. ¿Sí? Si nosotros ahora lo que hacemos es despejar, podemos decir que el delta S es aproximadamente igual al delta V sobre V por el R. Si lo derivamos en función del tiempo a ambos lados, la derivada de S respecto de T, porque esto es una aproximación, entonces si lo queremos hacer tan pequeño como se quiera, entonces podríamos derivar en función del tiempo.
Esto me quedaría aproximadamente igual a la derivada de B respecto de T, ¿sí? Por R, a ver acá, tengo algo que no me cuadra, sí. Por R sobre B. ¿Mm? Entonces, fíjense, esto que yo tengo acá viene a ser una aceleración. Esto que yo tengo acá viene a ser una velocidad. Entonces, ¿qué es lo que me va a quedar? Fíjense, esto es B. B. Este B que está multiplicando, que está dividiendo, pasa al otro lado multiplicando. Este R que está multiplicando pasa al otro lado dividiendo, y esta expresión que tengo acá viene a ser la aceleración. Pero ¿qué aceleración sería en este caso? Lo que llamamos la aceleración centrípeta o la aceleración radial. ¿Por qué? Porque la obtuve considerando la variación en dirección que existía de la velocidad. Entonces, esto me da la variación de dirección de la velocidad, la aceleración centrípeta, y esto me da la variación en módulo de la velocidad que viene a ser la aceleración tangencial. Ambas son aceleraciones lineales. Esta aparece cada vez que hay un cambio en el módulo de la velocidad. Y si cambia el módulo de la velocidad es porque evidentemente cambió el módulo de la velocidad angular. Entonces el movimiento es un movimiento circular uniformemente variado o un movimiento variado. Siempre que exista entonces un movimiento circular variado, va a aparecer una aceleración tangencial. En cambio, cuando no hay cambio en la velocidad, porque el movimiento es circular uniforme, ¿sí? En donde omega permanece constante, la aceleración tangencial no existe. En cambio, la aceleración centrípeta aparece siempre. ¿Por qué? Porque precisamente lo que hay es un cambio en la dirección que tiene la velocidad, tanto la velocidad lineal, cuando pasa de un punto a otro. Entonces, la aceleración tangencial aparece siempre por el cambio en la rapidez en el módulo, y la aceleración centrípeta les va a aparecer siempre que haya un cambio en la dirección de la partícula, ¿sí? De la velocidad. Ambas, esta relación que yo he puesto acá, A igual a aceleración tangencial más aceleración centrípeta, es una relación vectorial, porque las dos tienen distintas direcciones. La aceleración tangencial tiene una dirección que es precisamente tangencial a la trayectoria, mientras que la aceleración centrípeta tiene una dirección que me indica siempre hacia la dirección del eje de rotación de ese cuerpo, ¿sí? Entonces, estas relaciones son las que utilizan mucho. Velocidad igual a R por omega, la relación entre la aceleración tangencial y la aceleración centrípeta. Por otro lado, vamos a comenzar viendo entonces lo que es la energía cinética de la rotación. Se los voy a nombrar nada más porque así tienen un tiempo antes de comenzar la clase de práctica. Bueno, así como el movimiento, ¿no es cierto? La energía cinética aparece, es una energía de movimiento. Aparece siempre que el cuerpo esté desplazándose, tanto en un desplazamiento lineal como en un desplazamiento rotacional, ¿sí? Entonces, la energía cinética de traslación equivale a un medio de mv cuadrado. Pero un cuerpo cuando está en rotación tiene también una energía que es una energía rotacional. Si nosotros consideramos entonces que ese cuerpo está compuesto por infinitas partículas m sub i, entonces la energía cinética de traslación que va a tener esa partícula m sub i equivale a un medio de m sub i por la velocidad lineal al cuadrado.
pero al estar en rotación ese cuerpo, saben muy bien que esa velocidad lineal está en relación con la velocidad angular. Y esa velocidad angular es la misma para todas las partículas alrededor de ese eje fijo. Entonces, ¿a qué me daría igual esta expresión? A un medio de la masa por la distancia a la cual se encuentra esa partícula al eje de rotación, multiplicada por la velocidad angular con la cual se desplaza toda la partícula, todas las partículas. Esto sería la energía cinética que tiene una sola partícula. Ahora, si nosotros quisiéramos encontrar la energía cinética de todo el sistema de partículas que componen ese cuerpo rígido, entonces tendría que hacer la suma de todas las energías cinéticas debido a cada una de esas partículas. Sabiendo que un medio y omega son constantes, entonces, ¿a qué me daría igual esa energía cinética total? A un medio de la sumatoria de m sub i por r sub i al cuadrado por omega al cuadrado. Y esta expresión que he puesto entre paréntesis es lo que se llama el momento de inercia. El momento de inercia, es decir, que la energía cinética me daría igual a un medio de i por omega al cuadrado. Así me daría la energía cinética de un cuerpo que está rotando alrededor de un eje fijo. Ese momento de inercia tiene las mismas características que tendría la masa para la traslación. Es decir, ¿qué es lo que es la masa de un cuerpo que se está trasladando? Normalmente cuando le pedimos que den una definición de masa, siempre dan la cantidad de materia. Y no es la definición de masa. La definición de masa inercial es la resistencia de un cuerpo a ser puesto en traslación o a cambiarle su estado de traslación. Mientras más masa tenga ese cuerpo, bueno, mayor va a ser la fuerza que voy a tener que aplicar para poder sacarlo de su estado de reposo o para poder detenerlo en ese movimiento de traslación. Bueno, en el caso del momento de inercia, cumple las mismas características que para la masa en traslación. Es decir, el momento de inercia sería la medida de la oposición del cuerpo a rotar, a ser puesto en rotación o a modificar su estado de rotación, es decir, a modificar su estado de velocidad angular. Eso es lo que representa el momento de inercia. Entonces, la energía cinética de un cuerpo en rotación equivale a un medio de I por omega al cuadrado. El momento de inercia, en realidad, equivale a, si nosotros consideramos ese sistema de partículas como el cuerpo en rotación, ¿no es cierto?, como un sistema determinado de partículas, entonces el momento de inercia sería la suma de las masas por la distancia a la cual se encuentra el eje de rotación cada una de esas masas. Pero si tenemos al cuerpo, lo consideramos como un cuerpo continuo, es decir, formado por infinitas masas m sub i, entonces ya no podemos hablar de una sumatoria, porque esa sumatoria es una sumatoria infinita. Entonces, el momento de inercia pasa a ser la integral de r cuadrado respecto de m, ¿sí? La unidad del momento de inercia es la unidad de masa y la unidad de la distancia al cuadrado. Entonces, la unidad de m es el kilogramo metro al cuadrado. ¿De qué depende el momento de inercia? De cómo esté distribuida la masa alrededor del eje de rotación. De eso depende precisamente el momento de inercia. Toda la masa de un cuerpo puede estar distribuida de manera distinta. No es lo mismo hacer rotar un cuerpo alrededor de un eje que pasa por su centro de masa a hacerlo rotar alrededor de un eje que está en un extremo determinado. O acá, por ejemplo, en el caso del cilindro, ¿sí? Entonces, el momento de inercia va a cambiar de acuerdo a cómo está distribuida la masa alrededor del eje de rotación. Si no depende tanto de la masa misma, sino de la distribución de masa. Entonces, aquí aparecen, o sea, a través de esta fórmula que tenemos acá,
igual a la integral de r cuadrado respecto de m, ustedes pueden calcular el momento de inercia de cualquier cuerpo, de acuerdo a cómo esté distribuido entonces esa masa. Imagínense, ustedes tienen acá a este equilibrista, entonces él tiene que tener distribuida su masa de tal manera para que pueda mantenerse sobre esa cuerda. Si cambia la distribución de masa, es decir, en vez de agarrar acá a esta barra en su punto medio, la agarre a través de uno de los extremos, evidentemente no va a estar en equilibrio porque la rotación va a ser distinta del cuerpo. Entonces la distribución de masa es diferente. ¿Sí? ¿Qué me iba a preguntar? ¿Por qué arriba dice R minúscula y abajo R mayúscula? ¿No era diferente eso? Porque esto sería en cierta manera, acuérdense que la distribución es esta, la expresión es m sub i por r sub i al cuadrado, ¿no es cierto? Esa sería la distribución de masa. Este r, si ustedes lo colocan, es la distancia que existe desde el vector, ¿sí? El vector posición. Cuando trabajamos normalmente con un cuerpo extendido, muchas veces, en este caso, esa distribución la hacemos como si estuviese rotando directamente sobre un plano. Por eso muchas veces el R es similar, el R, que es el R de rotación, el vector posición, es similar al R que sería el radio de rotación alrededor del eje. Yo creo que eso se lo dije más adelante. Muchas veces, por ejemplo, ustedes están trabajando con una rueda de una bicicleta, o están trabajando con una rueda de un auto, aún la rueda de un auto. La rueda de un auto gira con respecto al eje de ese auto, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros tomamos distintos tipos de puntos, el eje estaría pasando por el centro de esa rueda. Y exactamente en el centro estaría encontrando el origen de coordenadas. Muchas veces es tan poca la diferencia que existe entre el R vectorial, ¿no es cierto?, el vector posición, con el R, que sería el círculo, el radio de ese círculo, que muchas veces se toman igual. Si yo tengo un cuerpo muy grande extendido, como fue en este caso, ¿ven? Ahí sí hay una gran diferencia entre lo que es ese R con lo que es este R. Pero si yo estoy trabajando, por ejemplo, en el caso de la rueda de una bicicleta o la rueda de un auto, es muy poca esta relación que existiría entre este R y este R. Entonces muchas veces se toman como si fuesen lo mismo, pero les aclaré, por eso les aclaré que no son iguales, ¿sí? Yo muchas veces lo tomo como si fuesen lo mismo. Cuando analizamos acá la expresión general que se tiene, es la sumatoria de m sub i por la posición que estaría adquiriendo esa partícula, ¿sí? Con respecto a la distancia al eje de rotación. Entonces, cuando integramos, ¿sí?, ese R puede ser, no es nunca variable, entonces, ¿qué se toma directamente? El radio de la circunferencia, que estaría en donde estaría ubicada esa pequeña masa infinitesimal. Y de ahí se obtiene entonces la expresión del momento de inercia. El momento de inercia, fíjense, todos los momentos de inercia que ustedes tienen acá, esto ya alguien se encargó de hacer todas esas integrales para algún tipo de cuerpo, ¿sí? Entonces, directamente todos los momentos de inercia ya tienen una expresión. Por ejemplo, en el caso del aro, el momento de inercia que estaría pasando por un eje que pasa por el centro de masa, perdón, equivale a la masa por la distancia al cuadrado, y toda la masa estaría en este caso en el extremo R. Entonces mr cuadrado. En el caso de un cilindro, el momento de inercia es un medio de mr cuadrado. ¿Y qué sería ese r cuadrado? El radio del cilindro. Porque ustedes están tomando todas las partículas. Y la distribución de masa hace que la última, digamos, la más alejada, sea precisamente la que se encuentra en un radio R.
Entonces, cuando se encargaron de hacer todas estas integrales que aparecen acá, por eso aparece siempre el radio R, directamente vendría a ser la distancia a la cual se encontraría la última partícula que compone ese cuerpo, la distancia más alejada. Entonces esto es un medio de mr², en donde r es el radio de esa circunferencia, de ese cilindro. En este caso, por ejemplo, va a cambiar, en vez de poner perdón, yo estaba acá. En vez de poner el eje a lo largo del cilindro, bueno, estoy colocando el eje entonces en forma transversal. Bueno, ahí va a ir cambiando el momento de inercia correspondiente. Y no es lo mismo si yo coloco el eje acá a estar colocándolo en uno de los extremos. Es decir, si cambia la distribución de masa, cambia totalmente el momento de inercia. En este caso, que es algo que van a utilizar también mucho, es el de una esfera maciza. De una esfera maciza es 2/5 de mr², y el r es el radio que tiene la esfera. ¿Sí? Ustedes van a utilizar mucho que sería el de un aro, van a utilizar mucho el de una varilla delgada, porque este es un cilindro extendido, pero en este caso sería el de una varilla delgada. Van a utilizar mucho el de la esfera. Entonces este es mr², este es un medio de mr², este es 1/12 ml², y este sería 2/5 de mr². ¿Ven? Estas serían las cuatro que más van a utilizar como momentos de inercia. ¿Sí? Bueno, hay un teorema interesante, que es el que se llama el teorema de los ejes paralelos, que se los voy a explicar en la clase que viene, que es qué ocurre cuando cambia el centro de masa, cuando ya el centro de masa no se encuentra en cuando el eje de rotación, perdón, ya no se encuentra en el centro de masa, sino que lo puedo ubicar en cualquier otro lugar. Por ejemplo, yo sabiendo cuánto vale el momento de inercia con respecto al centro de masa, si yo ubico el eje en cualquier otro extremo, en cualquier otro lugar, no necesariamente en un extremo, cuando este eje lo voy corriendo a lo largo de todo este largo de la varilla, entonces puedo ir encontrando el momento de inercia con respecto trabajando con el teorema de los ejes paralelos, ¿sí? Pero bueno, eso sería lo que nos está importando hasta el momento, ver qué pasa con la cinemática de las rotaciones, sabiendo que ahora estamos trabajando con un cuerpo rígido, las relaciones, cuáles serían las ecuaciones correspondientes que voy a utilizar y cuál sería la relación que existe con las variables cinemáticas lineales y angulares. La energía cinética que tiene todo cuerpo, ya vamos a ver también qué pasa con la energía potencial, y por ahora, ¿no es cierto?, considerar lo que es el momento de inercia de un cuerpo, que siempre les va a aparecer en toda rotación. Así como la masa, ¿no es cierto?, cuando ustedes están hablando del movimiento de traslación, aparece la masa tanto en lo que es cantidad de movimiento, lo que es fuerza, porque es en cierta manera la medida de la resistencia de un cuerpo a ser trasladado, a ser cambiado su estado de traslación. Bueno, en el caso de la rotación equivale lo mismo al momento de inercia. Pero fíjense que la masa es una magnitud que permanece, si nosotros hablamos de masa inercial, la masa es una magnitud que permanece siempre invariante. No cambia. En cambio, el momento de inercia sí cambia porque va a determinar de dónde ubico el eje de rotación. Entonces, cómo va a estar distribuida la masa alrededor de ese eje de rotación. ¿Entienden? Eso sería la expresión. Bueno, ¿alguna otra pregunta antes de dejarlos? Profe, ¿puede poner la diapositiva 7 un minuto, por favor? La 7, sí. Acá. Listo, muchas gracias. Acuérdense que esto está subido ya al campus. Ustedes tienen las diapositivas subidas al campus como tienen la clase que yo grabé el año pasado de esto. Así que cualquier cosa lo pueden revisar desde ahí.
Lo mismo que yo grabé también la clase que les dio el profesor de cantidad de movimiento y centro de masa, se las grabé el año pasado, así que también está subida el link, ahí que lo pueden ver. Bueno, ¿alguna otra pregunta, chicos? Profe, no es sobre esto, es que, disculpen, quizás no escuché o no estaba atento antes. Sobre el tema del parcial, ¿cuándo van a hacer las correcciones o esos reclamos que se habían dicho o se van a hacer las notas? Y van a estar, calculo que todos nos pondremos a corregir ahora a fin de semana. Entonces ahí ustedes ya irán a ir conociendo la nota a medida que se va corrigiendo. Claro, es que igual creo que no soy el único, muchos de mis compañeros creemos que hay muchas preguntas que dentro de las alternativas que son muy cuestionables o nada, como dijo Andolfo, que pueden generar dudas, entonces quería saber si esa instancia va a existir realmente. Sí, sí, ustedes podemos ver ahí cuáles han sido las preguntas que ustedes, aquellas preguntas donde hayan tenido algún tipo de problemas, entonces la podemos revisar de acuerdo a la interpretación. A veces ustedes también interpretan mal, una palabrita hace que les cambie absolutamente todo. No es lo mismo un A que un N o un D. Entonces eso les hace cambiar algo y bueno, si una pregunta da lugar a alguna duda y puede tener entonces más de una respuesta, si se analiza, bueno, se puede cambiar, no hay problema. No es algo Claro, es que ese es el tema que, como habían bastantes errores en el tema del tipeo en el mismo parcial, habían complicaciones para subir las fotos, se repetían preguntas, un montón de problemas hubieron con el parcial. Mire, no sabía. Entonces después, como a la hora de ser minuciosos, al momento de revisar, a nosotros también nos complica porque decimos, bueno, somos minuciosos solamente cuando la respuesta es ahí, pero cuando cuando hay errores en el tipeo de las cosas y todo eso, bueno, nosotros no sabemos si eso lo es vamos un a error. revisar, usted no se preocupe, eso lo revisamos, no es que seamos tan tajantes y le decimos, no, esto es así y así es. Vamos a ver cuáles han sido los errores, entonces cada uno de ustedes que tenga algún tipo de duda, una vez que tengan la corrección del parcial, bueno, ahí nos hacen las preguntas correspondientes, no hay ningún problema. Bueno, profe, muchas gracias. No hay drama. Por eso también sería, ocupen ustedes los horarios que tenemos de consulta para ver cuáles han sido los problemas. Diríjanse, siempre traten de dirigirse primero al profesor de práctica que tienen, cada uno. Entonces que él les controle o les revise. Si eso persiste o ustedes no están conformes con el resultado o lo que le contestaron a alguno de ellos, bueno, pueden remitirse a alguno de nosotros dos, al doctor Gandolfo o a mí. Nosotros tenemos digamos, la última palabra en esto. Así que ustedes revisen, fíjense, la verdad que no nos habíamos dado cuenta de esto, y porque ya están cargadas desde el año pasado las preguntas, así que fíjense y bueno, nos avisan, no hay ningún problema. Yo creo que les he contestado a todo el mundo, todo, hasta el momento, todos los que me han escrito. Listo, profe, muchas gracias. Bueno. Gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta? Genial, gracias, profe. Bueno, ahora a las 2 de la tarde, profe. entonces, más o menos ya le voy a decir a la profesora que se conecte un poquito más tarde en tal caso, pero que les avise a qué hora se van a conectar bien, así pueden comer aunque sea. Bueno, hasta luego, chicos. Gracias, profe. Chao, profe, nos vemos, gracias. Gracias. Chao, profe, gracias. Chao, profe, gracias. Chao, profe, muchas gracias por todo. Chao, profe, gracias.